primera pregunta, si vamos a hablar de cambio social, es cómo se genera el cambio social. Entonces, lo primero que uno necesita para generar cambio social es tener la conciencia y la claridad de que queremos cambiar algo. Y cuando sabemos que queremos cambiar algo, pues cuando vemos en la realidad algo que es injusto, algo que no nos gusta y algo que queremos que cambie. Y asimismo identificamos cuáles pueden ser las posibles soluciones. Entonces lo primero es identificar cuáles son los problemas que vemos o cuáles de los que vemos escogemos sobre los que vamos a trabajar y qué soluciones se nos ocurren que pueden funcionar. Y luego uno tiene dos opciones: trabajar con lo que conocemos como las tres ramas del Estado o con alguna de las tres ramas del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hoy voy a hablar del Judicial. Tradicionalmente en nuestro país los problemas casi siempre se buscan resolver a través del legislativo. Lo primero que pasa cuando hay un feminicidio es: vamos a subir las penas, vamos a modificar el Código Penal y vamos a cambiar las leyes. Esa es la que tradicionalmente se piensa como la manera de crear cambio social en Colombia. O la otra opción, y creo que aquí con todas las activistas que reconozco en la audiencia, es lo que hacen: uno puede decidir ir directamente y trabajar con la gente, con las comunidades y generar el cambio social directamente con ellos. En últimas, cualquiera de las dos opciones que uno escoja siempre están, y el objetivo aquí es transformar los valores y las prioridades de las personas. Es decir, lograr que ese problema que yo identifiqué se convierta en un problema importante para la persona particular y tan importante que esa persona esté dispuesta a hacer cosas para resolver ese problema. Y ese hacer cosas puede ser, hoy en día, hacer un retweet, dar un like, firmar una carta de estas que circulan por las redes sociales, salir a marchar desnuda, presentar una demanda o votar por una persona para quien mi problema es un problema importante y tiene una posición determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso se refiere cuando hablamos de transformar los valores y las prioridades de las personas. ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo, mi cabeza, de todos los problemas que hay en el mundo? Y en última, siempre esperando que si decidí trabajar con el Estado, lo que yo haga con el Estado efectivamente tenga un impacto dentro de la comunidad y con las personas. Y si decidí trabajar con las personas, que ese trabajo sea luego reconocido por parte del Estado y que se traduzca en políticas públicas, en leyes, en reconocimiento de derechos comunes. Entonces, esa es la teoría más general. Yo voy a hablar de cómo se logra el cambio social a través del trabajo con la rama judicial y en específico a través del litigio. Entonces pensemos, ¿qué se necesita para crear cambio social a través del litigio? Esta primera parte es muy teórica, si algo no entienden, por favor, pero prometo ir muy despacito y después dar ejemplos concretos. Ay, eso está mal, pero bueno. Lo primero que necesitamos es un marco de derechos. Eso hoy en día ya casi todos los países del mundo lo tienen. Nos tocó una época en donde los tratados internacionales de derechos humanos ya existen, donde los tratados de derechos humanos especiales para las mujeres, como la Convención de la CEDAW, como la Convención de Belém do Pará, ya existen. Esos fueron peleas ganadas que dieron las generaciones que nos antecedieron. Sin embargo, a veces el marco de derechos por alguna razón desaparece. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando un caso en República Dominicana, y República Dominicana acaba de desconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos agotando recursos internos para llevar un caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces de repente, eso ya no sirve, entonces nuestro caso como que se queda como, vamos a ver qué pasa. El caso es que el marco de derechos es simplemente el reconocimiento de que tenemos derechos, y eso ya lo tenemos. Esos derechos solitos en la Constitución o en los tratados no servirían de mucho si no hay jueces dispuestos a aplicarlos. Entonces necesitamos jueces que sean independientes. Independientes quiere decir que sean capaces de decirle al Ejecutivo o al Legislativo: esa ley que usted pasó viola derechos, o eso que usted no está haciendo viola derechos. Y que sean educados
interesados en derechos humanos, que conozcan qué es la Convención de la CEDAW, qué es la Convención de Belém do Pará, cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos, cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos para los derechos de la mujer. Entonces, jueces dispuestos a aplicar. Pero los jueces no pueden aplicar el marco de derechos si no les llegan casos. Entonces, es muy importante reconocer que para esto también el rol de quienes llevamos casos es fundamental. ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de capacidad se necesita para llevar casos? Poder identificar un problema social y enmarcarlo como una violación de derechos humanos, para poder llevar el caso a los jueces y darle la oportunidad a los jueces de que apliquen el marco de derechos. Hasta ahí, vamos. Hasta ahí podríamos tener un caso muy bonito, que conocemos, el juez y el que lo litigó. Y el cambio social, nada. Entonces, para que realmente sea el litigio una oportunidad de crear cambio social, estos activistas legales, los que tienen que pensar en cómo llevarle un caso al juez, también tienen que tener la capacidad de conectar con la condición número 4, que es la red de organizaciones de movilizaciones sociales que se dedican a hacer actividades de incidencia de diferentes tipos de incidencia. En el momento en el que los activistas legales le ofrecen el caso a estas organizaciones como una plataforma para que puedan hacer ahí, llevar ahí alrededor de ese caso todas sus actividades de incidencia, y en últimas lograr que las organizaciones y que la gente sienta el caso como propio, en ese momento lo que se está discutiendo al interior de los tribunales trasciende más allá de los tribunales y llega a las comunidades donde realmente está la gente. Y si uno logra que esto pasa, primero las condiciones para que los jueces se sientan más cómodos de tomar la decisión que uno les está pidiendo van a mejorar. Y es más posible que ganemos. Pero además, si ganamos, las condiciones para implementar la sentencia habrán mejorado. Pero como eso nunca se puede garantizar, también tenemos que pensar que si perdemos, las condiciones para lograr resolver el problema por otros medios también habrán mejorado. Entonces, realmente si uno logra hacer bien este tipo de litigio, no importa si uno gana o pierde, obviamente después sí gana. Y no me malinterpreten los abogados, no estoy diciendo que litiguen a la loca, que perder no importa. Perder puede ser complicado si uno sienta un mal precedente. Pero si uno no logra una victoria legal y sí ha logrado involucrar a la gente, que entienda el problema, que lo haga propio y que empiece a demandar que ese problema sea resuelto, pues seguramente irán por otras avenidas a buscar una solución para ese problema. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho porque lo hicimos efectivamente en Perú. En Perú las relaciones sexuales entre adolescentes de 14 a 18 años estaban totalmente penalizadas. Se consideraban un delito y estaban bajo el capítulo del Código Penal de violación. Pero eran dos adolescentes, los dos entre los 14 y los 18 años, los dos con consentimiento. Y eso, además de ir en contra de la autonomía sexual de los adolescentes, pues también tenía problemas porque no podían tener acceso a los servicios de salud reproductiva, salud sexual y reproductiva. Entonces, nosotros asesoramos al Profamilia de Perú, que se llama Impares. Ellos trabajaron con sus grupos de jóvenes y lograron movilizar a más de 10.000 jóvenes para que presentaran una demanda de inconstitucionalidad contra ese artículo. Imagínense que perdieran. Si ustedes son un político y ven a 10.000 jóvenes organizándose para presentar una demanda de inconstitucionalidad, ustedes al día siguiente van a ir donde esos 10.000 jóvenes y van a decir: buenas, yo soy un político y yo les quiero resolver el problema porque lo que quieren son los 10.000 votitos. No importa que hubieran perdido, hubieran encontrado otras maneras de
resolver el problema. Hubieran tenido a una fila de gente diciéndoles, yo les resuelvo el problema, díganme qué quieren. En el caso de Perú, además ganaron, lo cual me encanta porque en qué lugar del mundo 10.000 jóvenes se unen para cambiar la ley. Y ese es el ejemplo que creo que ilustra muy bien esto. Si uno lo hace bien, si uno usa el litigio como la plataforma para generar movilización, para generar opinión pública, no importa que no pierdan, porque va a haber ganado igual en capital político y social. Bueno, ahora vamos a ver cómo se evalúa cada uno de estas cuatro condiciones para saber si efectivamente el cambio social a través del litigio es viable y sostenible. El marco de derechos. La primera pregunta es si existe un marco de derechos. Ya les anticipé que la respuesta en casi todos los países del mundo es sí, existe un marco de derechos. De pronto a veces no hay derechos explícitos para el tema específico que yo quiero. Por ejemplo, en el tema del aborto no había un marco de derechos, ningún tratado del mundo decía nada explícitamente sobre el aborto. Pero hablaban del derecho a la vida, hablaban de la dignidad, hablaban de la salud, hablaban de la no discriminación, y eso generalmente es suficiente para enmarcar cualquier tipo de violación a derechos. La siguiente pregunta es, ¿ese marco de derechos cómo se puede exigir? ¿Puedo como individuo pedir que me protejan mis derechos? ¿Tengo que probar que me fueron violados? ¿Cuál es el nivel de prueba que se exige? Etcétera. Este primero es fácil porque hoy en día ya casi todos lo tienen. La segunda pregunta es si hay jueces independientes y educados. Entonces, la primera gran pregunta para entender esto es ¿qué es lo que hacen los jueces? ¿Cómo entienden los jueces su propia función? Los jueces tienen el deber de aplicar la ley. Los jueces tienen el deber de garantizar justicia y de usar las herramientas que les da la ley para garantizar un resultado justo, o lo que tienen que hacer los jueces es aplicar la ley sin importar cuál sea el resultado. Los jueces tienen el deber de proteger y garantizar los derechos humanos. Hay un montón de respuestas para esto y los que estudian derecho saben que filosofía del derecho, teoría del derecho, libros y ríos de tinta escritos sobre las posibles respuestas. Aquí no vamos a cuestionarlo, solamente lo que les quiero decir es que depende de cómo cada juez entienda cuál es su rol, va a actuar de una o de otra manera cuando le llevemos ese caso. Por ejemplo, si un juez es tipo Baltasar Garzón, que quiere ser el superhéroe de los jueces, o cuando era juez por lo menos, uno lo que tiene que hacer en litigio estratégico es presentar el caso como esa gran oportunidad que tiene para ser el superhéroe de la justicia. Si uno logra identificar a un juez como súper comprometido con los derechos de las mujeres, pues uno tiene que llevarle a ese juez o a esa juez el caso y decirle, mire, esta es la oportunidad que usted estaba esperando para hacer la sentencia de su vida, para cambiar la manera en la que viven las mujeres en este país. Y el mundo y la historia se lo agradecerán. Pero si es un juez que es mucho más conservador en la manera en la que entiende su función y dice, no, yo lo único que tengo que hacer es que aplicar la ley, a mí me trae el inciso y el artículo y yo aplico esto, pues entonces uno tiene que montar el caso de una manera distinta, y decirle, mire, señor juez, este es el marco legal que usted tiene que aplicar. Dentro de ese marco legal la Constitución dice que se debe incorporar la Convención contra todas las formas de discriminación. Eso tiene usted que usar para evaluar si esta ley, cómo interpretar esta ley, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante poder entender qué es lo que los jueces entienden que están haciendo. Están aplicando la ley, están defendiendo derechos. Hay uno más bonito, un juez surafricano que se llama Albie Sachs, que fue uno de los primeros jueces de la Corte Constitucional en Sudáfrica, y él es blanco, pero peleó contra el apartheid y sufrió un atentado, perdió una mano. El día que tengan la oportunidad de escucharlo, creo que vino no hace mucho a Medellín, a Colombia. Él dice, los jueces somos los que estamos creando la narrativa de qué significa ser ciudadano y de qué tipos de sociedades queremos construir hoy en día.
Somos los que con nuestras decisiones estamos llenando de contenido la aspiración de lo que como sociedades queremos ser. Cada vez que interpretamos qué significa el derecho a la dignidad, estamos diciendo, en esta sociedad ser digno significa esto. Entonces se convierten más en poetas de lo jurídico, que a veces lo hacen muy bien. Bueno, la otra cosa es entender si los jueces son educados en el marco de derechos o solamente comprometidos, o más allá, comprometidos con el marco de derechos. Cuando un juez es comprometido con el marco de derechos, nos la pone muy fácil, porque si realmente está comprometido, el juez o la juez que tiene un conocimiento de todo el marco legal va a buscar la manera y va a buscar las herramientas que el sistema le da para poder resolver el caso y hacer justicia y poder demostrar ese compromiso con los derechos. Pero eso no es un requisito, eso lo hace más fácil, pero eso no quiere decir que solo así se pueda generar este tipo de litigio. Cuando los jueces ya conocen cuál es el sistema jurídico y saben que su función es aplicar el marco jurídico al caso particular, con que conozcan las convenciones internacionales de derechos humanos, con que conozcan los estándares que ya existen y que ellos tienen la obligación de aplicar, será suficiente. El problema es que no siempre ocurre. Uno tiene que preguntarse cómo se educan los jueces en este país. Y piénsenlo ustedes, los jueces en Colombia están tomando las decisiones más importantes sobre, como ciudadanos, qué quieren decir nuestros derechos, qué quiere decir ser digno en Colombia, qué quiere decir el derecho a la vida en Colombia. ¿Y ustedes saben quién educa a los jueces? ¿Cómo? ¿Qué dice el pensum de la escuela judicial? ¿Qué les preguntan en los exámenes? Nosotros no estamos acostumbrados a hacernos esas preguntas porque estamos acostumbrados de que el cambio ocurre a través del legislativo. Y en el legislativo, si no le sabemos todos los chismes a los políticos. Los jueces están tomando decisiones muy importantes y como decía al principio cuando me presentó, uno de los objetivos que nosotros tenemos es que la gente entienda el rol tan importante que tienen los jueces cuando toman decisiones, porque la decisión, aunque no me involucre a mí como individuo, yo puedo estar decidiendo, en este caso usted incumplió el contrato y por lo tanto le debe 30.000 pesos a esta otra persona. Puede que yo no esté directamente involucrada, pero el juez está mandando un mensaje sobre cuáles son los principios y los valores importantes de nuestra comunidad, los que se protegen, cuál es el sistema político que estamos defendiendo, incluso en temas que parecen técnicamente muy claros y muy ajenos a discusiones más ideológicas, pero obviamente entre más nos metemos en temas de derechos, pues más fuerte es todavía. Y antes estaba poniendo el ejemplo del caso de la adopción de Ana y de Verónica, acá en Medellín. Cuando ellas ganaron la tutela, la ganaron ellas. Pero fíjense cómo esa decisión mandó un mensaje al país. Y la decisión fue igual de fuerte. Eso no era una decisión que solamente era importante para ellas dos, era una decisión importante para el país, porque mandaba un mensaje sobre qué tipo de país somos o vamos a ser o estamos construyendo. Bueno, entonces, poder entender qué tan un juez en particular, yo quiero saber, ¿este juez va a las charlas o a los cursos que se les ofrecen sobre derechos de las mujeres? ¿Alguna vez ha ido a hacer una capacitación sobre derechos de las mujeres o no? Y toda esa información que yo logre saber, pues me va a dar información que yo luego voy a usar dentro del diseño de la estrategia. Y finalmente, ¿cuándo son independientes? Obviamente, si los jueces no son independientes, y lastimosamente en América Latina tenemos varios ejemplos de cuando el Poder Judicial queda cooptado por los poderes políticos tradicionales, pues es muy difícil pensar que un juez vaya a estar dispuesto a cambiar lo que se ha decidido en el Parlamento o lo que se ha decidido a través de una política pública. Entonces, casi que de todas las condiciones, esta es una de las sine qua non, todas las otras son como de grado, ¿no? Pero es que si no son independientes, pues creo que es mejor repensar si la estrategia de litigio es la mejor manera para resolver el problema. Luego la condición 3, los activistas que litiguen estratégicamente. Para poder litigar estratégicamente uno tiene que saber
¿Cuál es el valor de la decisión judicial? Ya me anticipé un poquito a esta conversación. La decisión judicial es importante porque obliga a uno a pagarle 30.000 pesos al otro, y si no lo paga, entonces es desacato judicial y va a la cárcel. Esa es una razón. Hay decisiones judiciales que cambian la ley para todo el mundo. La ley que reinterpretó la ley del aborto en Colombia realmente cambió la ley del aborto y eso nos vincula a todos. Pero incluso cuando no nos vinculan todos, como lo decía antes, manda mensajes simbólicos. Y por lo tanto, como quienes hacemos litigio estratégico, tenemos que saber cómo podemos, no quiero usar la palabra jugar porque suena como si fuera muy banal, cómo aprovechar, cómo potencializar ese valor simbólico que tiene lo judicial en favor de la causa. Y de hecho, una cosa que repito mucho cuando estamos en reuniones con activistas de derechos reproductivos es que en general en el mundo, en derechos reproductivos, estamos ganando la pelea legal. Los casos los ganamos, nacionales e internacionales, pero estamos perdiendo la pelea simbólica, porque nos estamos quedando adentro de las cortes con la sentencia escrita, no estamos logrando trascender y enganchar a la gente para que simbólicamente le cambie la cabeza a las personas. Eso es lo que nos está costando. Yo creo que en gran parte es porque somos muchos abogados y necesitamos que este trabajo es interdisciplinario sí o sí, y por eso me encanta que hoy no todos sean abogados en el auditorio. Señor. En este punto, no sé si soy el único que no entendió el caso de las niñas que pelearon la adopción. Sí. Porque si hay otros que no lo entendimos, contarnos un poquito, ilustraría mucho este punto, porque es tan importante que se habla de las cosas. Yo lo entendí. La razón por la que usé el ejemplo es porque ahí solamente estaban decidiendo ese caso. No estaban decidiendo si todas las parejas homosexuales podían adoptar o no. Estaban decidiendo si Ana y Verónica podían adoptar la hija que además ya era biológica de Ana, ¿verdad? Pero sí. Pero ¿cuál fue el impacto que tuvo socialmente? Genera, pues, ¿cómo se dice? Jurisprudencia. Genera jurisprudencia en el, digamos, separemos dos cosas. Uno es cuál es el efecto jurídico que tiene, y ahora lo discutimos, y otro es el efecto simbólico que tiene. El efecto simbólico fue el gran escándalo de en este país se respeta la diferencia, somos tolerantes, los diferentes también tienen derechos, los niños tienen derechos por encima de las ideologías de unos y de otros, etcétera, etcétera. Y la respuesta simbólica en opinión pública, olvídate de la parte como del efecto jurídico, en opinión pública fue inmensa. O sea, lo que se discutió esos días sobre derechos de las personas del mismo sexo, de los niños viviendo con personas del mismo sexo, fue gigante. Ahora, ¿cuál es el efecto jurídico? Para todo el mundo no hay, porque solamente técnicamente solo están discutiendo este caso. Pero si en Colombia se respeta y se garantiza el derecho a la igualdad, uno pensaría que otra pareja, en las mismas circunstancias, debería tener una solución parecida o igual. Y que si no, van a tener que justificar muy bien porque las tratan diferente. Entonces, por eso digo que no es tan fácil establecer cuál es, digamos, jurídicamente la ley grande no cambió. Ellos dijeron, esta es una decisión solo para este caso. Y en la práctica lo que significa es que otras parejas en situaciones similares tendrían que cada una presentar una tutela y como pelearlo individualmente, aunque al final puedan exigir el mismo tratamiento. Ahora, dependerá de si la Corte Constitucional sigue siendo igual de coherente y consistente con su jurisprudencia, de si cambia de composición de aquí a que llegue el próximo caso, de qué esté pasando alrededor de la discusión política, etcétera, etcétera, cuáles sean como los otros intereses que estén en juego en ese momento. Bueno, gracias por preguntar. Sí. Desde el punto de vista estratégico, por ejemplo, sería conveniente seguir presentando casos individuales para, digamos, seguir ese tipo de proceso. Yo creo que sí. No me atrevo a hacer la afirmación absoluta porque creo que los que están pensando estratégicamente el tema LGBT son otros, entonces yo no quiero, hay tantas consideraciones que uno toma cuando está haciendo pensamiento estratégico que no las tengo yo y por lo tanto no quiero opinar sin saber. Pero te digo lo que ha pasado en aborto. En
En aborto, el presentar muchos casos parecidos ha logrado que la jurisprudencia se reafirme, se consolide, se desarrolle cada vez más, de más detalles, y que efectivamente los casos, la manera en la que deciden un caso, pues sienta un poco la guía de cómo se debe decidir el siguiente. Si las circunstancias son lo suficientemente similares, la decisión debería ser lo suficientemente similar. Yo creo que eso ha logrado que tengamos una jurisprudencia en tema de aborto bastante fuerte en Colombia. No con solo una sentencia, sino con muchas que repiten lo mismo. Entre más sentencias digan lo mismo, pues más fuerte el peso jurídico. Y además el efecto simbólico también. Bueno. Y finalmente, para poder hacer esto, pues se necesita tener una capacidad técnica, es decir, yo tengo que saber cómo montar un caso, que sea el caso ideal, para poder llevárselo al juez, que yo se lo quiero llevar, porque ya sé que es el que está comprometido con los derechos y quiere implementarlo, pero también tengo que ser bueno políticamente para poder establecer relaciones con los movimientos sociales, poder hablar el mismo lenguaje, poder decir, miren, yo soy aquí la abogada que va a llevar este caso, pero yo quiero que este caso también sea de ustedes. Quiero que se lo apropien. Quiero que alrededor de este caso ustedes presenten amigos, por ejemplo. Cuando me estaban revisando antes decían, pero uno, ¿cómo saben que puede presentar amigos? Yo ni siquiera sabía que eso existía. Los amicus curiae en latín, para los que no saben, significa amigos de la corte. En diferentes países está regulado de diferente manera. En Colombia cualquier persona puede presentar un amicus a un juez, que es un documento con información que uno como el ciudadano cree que puede ayudarle al juez a decidir un caso. No estás de acuerdo con mi definición. Tú. Es que ibas a preguntar algo, pero... Sí, como ahorita estabas hablando que hay un efecto simbólico. Todas esas decisiones que han salido de jueces en temas específicos siempre se publican al resto de las... O sea, uno puede investigar eso. Las decisiones sí. Pero, o sea, como por temas. Por ejemplo, las decisiones con respecto a relación de derechos de mujeres o otros temas. Lo que pasa es que todas las decisiones de todos los jueces del país son muchísimas y no siempre están sistematizadas. Casi siempre están sistematizadas las que son de las más altas cortes, que además por ser de las más altas cortes pues tienen un peso más importante, digamos. Yo creo que se ha avanzado mucho y que hay muchas buenas bases de datos que se pueden consultar. Lo que pasa es que haya bases de datos no significa que el trabajo sea fácil, porque igual puedes meter sentencias de violencia contra la mujer y te salen 200.000. Te toca sentarte a leer de cada uno para ver si al final de eso logras tener una idea clara. Que es un trabajo complicado, pero digamos que el tema sí pasa por el pensar que, como en nuestros países se piensa que el juez solamente aplica la ley, pues realmente quién es el juez no importa. O sea, si yo quiero resolver el problema, voy y cambio la ley. Y eso es lo que pasa todos los días. Vamos a subirle las penas a este delito, vamos a convertir algo en delito que antes no era delito. Pero luego, ¿qué pasa con el que está encargado de llevar la ley en el papel al caso real? Yo ahorita además tuve una crisis existencial un poco, porque ya como que uno lo sabe aquí, pero a veces me hace clic aquí. Y yo dije, es que es muy jodido decirle a las mujeres que sufren violencia que vayan y denuncien. Porque es que denuncian y no pasa nada. La impunidad en casos de violencia es terrible. Y yo con qué cara le voy a decir a la mujer, ve y denuncia. Es lo que habría que hacer. Cuando sé que los jueces no hacen nada, después uno como la vuelve a mirar a los ojos y a decirles que yo sí sabía que no iba a pasar nada, pero igual ve y denuncia. Como el sistema es muy esquizofrénico y yo creo que haberle puesto tanta atención a lo legislativo y olvidarnos de la implementación de la ley, que es la que está a cargo de los jueces, es lo que nos está llevando a que esté ocurriendo esto. Y de nada nos sirve seguir diciendo, pues cambiamos la ley, mejoramos la ley, subimos las penas. Ahí no está el problema, tenemos unas leyes buenísimas. El problema está en la implementación, en
cómo cada caso es resuelto por las personas que tienen un montón de herramientas jurídicas que usar para resolver. Bueno, ahora volvemos sobre eso y de pronto con los ejemplos también ayuda a pensarlo de diferentes formas. Entonces, la capacidad técnica y política. Ojo que eso es complicado. Y esta evaluación de estos 4 requisitos la hacemos en diferentes países y a veces llegamos y decimos, uy, pues Kenia, que este año ha sido el país que hemos estudiado. Cambiaron la constitución en el 2002. Una constitución divina. La nuestra ya se queda obsoleta al lado divina. Los jueces les han metido una recontraentrenada. Los jueces no son jueces, los jueces son actores de cambio social. Los jueces y los activistas están en el mismo lado y todos buscan una sociedad más justa, respetuosa de los derechos, bla, 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 bla. He estado en varios de los entrenamientos a los jueces. La movilización social, o sea, la condición 4, divina, pues toda la sociedad que se movilizó para hacer la constitución. ¿Ustedes creen que hay quien litigue? Y si no llegan los casos, pues nos jodimos porque no se puede hacer nada, por más buenos que sean los jueces, por más bueno que sea el marco de derechos, por más chéveres que sean los grupos sociales, si no hay quien litigue, hasta ahí llegamos, o sea, nos quedamos sin avanzar. Entonces, esta capacidad de cómo pensar, cómo construir un caso, pero para esto, no es llevar el caso por llevar el caso. Y luego ponerles el ejemplo. En Kenia, el aborto, bueno, como siempre, súper debate, y al final en la Constitución quedó que el aborto está prohibido, excepto cuando se hace para proteger la vida o la salud de la mujer o en cualquier otra situación determinada por la ley. O sea, está prohibido, pero está permitido. ¿Ustedes creen que alguien se da cuenta de lo que tiene? Claro, unos grupos dijeron, listo, ahí vamos a empezar a litigar. Y resulta que llevaron el caso de una mujer que abortó, buscando que se llenara de contenido, que se interpretara ese articulito. Y resulta que llevan un caso de una mujer que abortó y que no encaja en ninguna de las situaciones que dice eso. Están llevando un caso malo, que además cuando lo vimos era, por favor, retiren este caso antes de que se lo tiren todo lo que se ganó, echar para atrás. Entonces esto es supremamente importante. Y la otra parte es que de nada sirve un genio jurídico que lleva todos los casos, pero que es tan antipático que ningún movimiento social quiere subirse en el mismo barco. Es como, no, usted quiere llevar ese caso, bien pueda llevar el caso, pero nosotros no le vamos a marchar por ese caso. Entonces tiene que tener las dos. Y finalmente, la sociedad civil que potencie las oportunidades que abre el litigio. Primero, hay financiación. Nada peor en una estrategia de litigio que quedarse sin plata para no poder apelar, porque además uno casi siempre le apuesta a perder abajo para apelar y ganar arriba. Entonces es muy importante tener financiación. Hay ONGs o grupos de población que estén potencialmente interesados en el caso, o sea, ya hay gente trabajando en este tema. ¿Qué hacen? ¿Podemos conocerlos? ¿Alguien nos los puede presentar? ¿Será que les interesa hacer algo con este caso? ¿Será que podemos encontrar un interés en común? Y finalmente, ¿hay aceptación cultural del concepto de derechos? Porque si no hay aceptación cultural del concepto de derechos, pues yo puedo hablar todo lo de violación de derechos que quiera y para nadie significa nada. O sea, es muy difícil generar cambios sociales usando un concepto que nadie entiende. En Colombia tenemos la fortuna de que con la Constitución del 91, la palabra tutela y los niños chiquitos diciéndole a la mamá, te voy a tutelar, violaste mis derechos. En Colombia se entiende y se apropió todo el mundo del concepto de derechos y además del concepto de cómo defender los derechos. Acá es una de las sociedades donde se puede hacer esto muy fácilmente. Bueno, digamos que vamos a litigar. Entonces, ¿qué significa hacer estrategia? Lo primero es que uno tiene que definir un objetivo político, no político de politiqueo, sino un objetivo de qué es lo que yo quiero cambiar en esta sociedad, cuál es el tipo de sociedad que yo quiero y cómo quiero resolver, cómo quiero cambiar lo que tenemos hoy en día para hacer una sociedad más justa, más equitativa, que discrimine menos, etc. Obviamente tiene que ser un objetivo acotado
para si queremos lograrlo con un solo caso. Si uno litiga antes de pensar el objetivo, eso no es litigio estratégico, eso es litigar por litigar. Y tengo un amigo que decía, uy, mire este caso tan bonito, y yo, pero ¿usted para qué quiere litigar eso? No, pues para defender el Estado de Derecho, o sea, para defender que las normas tienen que ser perfectas. Pues, ¿usted quiere gastar su energía en eso? Pero eso no es litigio estratégico para el cambio social. ¿No? Tiene que tener pensado primero el objetivo y después sí. Primero, mapeo. ¿Qué quiere decir mapear? Pongo ahí les cuento las partes y luego les explico cada una. Mapeo para recoger información que me sirva para diseñar la estrategia y diseño la estrategia para que me acerque al objetivo. ¿Sabes qué es el mapeo? El técnico del Nacional, cuando estaba preparando la estrategia para el partido de hoy, ¿qué creen que hizo? ¿Qué tiene que estudiar? El contrario. ¿Y qué estudiar el contrario? ¿Quiénes son las estrellas del equipo del otro lado? ¿Quién tuvo una lesión en el partido pasado? ¿Quién corre más rápido que mi superestrella? ¿Qué más? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Qué tipo de pasto es? ¿El clima? ¿En qué ciudad va a ser el partido? ¿Con la altura? En fin, entre más información recoja uno, y luego ¿qué hace? Con toda esa información. Pero la estrategia es ¿qué? La estrategia es una apuesta. Ser estratégico quiere decir apostar, es hacer una apuesta informada. Teniendo en cuenta que va a llover y este está lesionado y vamos a estar en la otra ciudad y este corre mucho y mis fortalezas son esto y el que va a pitar el partido es de tal país y que en sus partidos anteriores ha pitado de esta y de esta manera, etcétera, etcétera. Toda la información que yo pueda recoger, voy a apostarle a que mi mejor opción es jugar con estos de una manera X, 5, 4, 2, poniendo a este de 10, usando a este arquero y haciéndoles una preparación emocional antes de salir a la cancha. Y coordinando con los hinchas para los cánticos que necesitamos escuchar durante el partido. Es una apuesta, no hay nada en ninguna parte que le garantice que hacer eso va a resultar en lo que quiere. Él hace una apuesta que además por el camino puede ir rectificando. Pero el mapeo es esa recolección de toda la información que me permite a mí hacer la apuesta de la manera más informada posible. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de mapeo. Hay mapeo legal, mapeo de comunicaciones y mapeo de actores. En el mapeo legal, ¿qué mapeamos? Primero, la historia legal del tema. Ahora vemos cada uno de estos. Luego, el mapeo de argumentos. Yo para defender un tema, o sea, para defender el aborto puedo usar el derecho a la vida, usar el derecho a la salud, usar el derecho a la no discriminación, usar el derecho a la dignidad, usar el derecho a la libertad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad. Tengo un montón de derechos que yo puedo usar. Entonces yo tengo que mapear la mayor cantidad de argumentos que tenga disponibles. Luego tengo que mapear el tipo de acciones legales que tenga disponibles. Tengo que mapear el tipo de cortes y de jueces a los que podría ir dependiendo del tipo de acción. A veces son muchas las opciones, a veces son poquitas. En Colombia generalmente tenemos muchas por nuestro sistema jurídico, en otros países casi que no hay opciones. Y finalmente el mapeo de procedimientos. Entonces, en el mapeo de la historia legal, ¿cómo ha estado regulado el tema? Si ha habido intentos de incluirlo en alguna reforma, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los intentos de reforma legislativa? ¿Qué dice la exposición de motivos? Si se debatió en algún momento cuando se estaba discutiendo la Constitución, si se ha debatido en otras leyes, se debatió el tema cuando se estaba debatiendo la ley de salud, se debatió el tema cuando se estaba debatiendo el Código Civil, bueno, todo lo que uno pueda, qué argumentos se usaron, cuáles funcionaron, qué tipo de reacciones generaron, etcétera. Toda la historia
que uno puede. Los argumentos, no solamente los de derecho constitucional, también los de derecho internacional, los de derecho comparado. Por ejemplo, mapeando argumentos para Kenia, nosotros le preguntamos a los jueces, si ustedes no encuentran nada en Kenia, ¿ustedes a qué otros países miran? Ellos decían, no, buscamos la jurisprudencia de Sudáfrica, buscamos la jurisprudencia de India, entonces nosotros vamos y miramos a ver esos países. ¿Qué dicen? Todo el tipo de argumentos que se pueda. Entre más amplia la gama de opciones, mejor. Mapear las acciones legales. ¿Quién puede presentar un caso? Se pueden presentar casos individuales, pueden presentar casos colectivos, por ejemplo, se puede de clase, de grupo. Se puede pedirle a las cortes que revise una ley por inconstitucional, por lo que sí se puede. ¿Y quién puede pedir eso? ¿Y qué tipo de prueba tiene que tener uno para cada uno de esos casos? Insisto, Colombia casi que se puede hacer de todo, entonces uno tiene muchas opciones. Y finalmente, mapear los jueces y las cortes. Entonces, estos jueces, si yo hago este tipo de acción, llegaría a esta corte. Esa corte, ¿quién está ahí? ¿Qué tanto saben de derechos humanos? ¿Qué tan comprometidos están? ¿Qué tanto han publicado? ¿Tienen libros sobre derechos humanos? ¿Son expertos o realmente son más como expertos en cosas más técnicas como comercial, tributario y derechos humanos por ahí, lo que medio les suena? ¿Qué nos dicen sus decisiones y sus salvamentos de voto? La manera en la que los jueces escriben sus sentencias, pues uno puede intuir un poco qué tipo de juez es, cómo entiende su propio rol. Estos que se echan el carretazo de vivimos en una sociedad que cree esto y lo otro, pues uno dice, este es de los que cree que su rol es el rol grande, y el otro el que escribe con base en el artículo 1 del inciso 2 y teniendo en cuenta que el número 3 de la ley 4, no sé qué, este es de los otros. Ese tipo de cosas dicen mucho. Por ejemplo, han promovido la participación de la sociedad civil y de las otras ramas del poder público dentro de sus procesos. Los jueces a veces pueden pedirle la opinión a diferentes personas. En Colombia se ha vuelto casi que costumbre que en la Corte Constitucional, en los casos importantes, los jueces le pidan a ciertas organizaciones o a ciertos grupos que le manden un escrito diciendo cuál es su opinión, que participen dentro del proceso. Por ejemplo, cuando yo presenté la demanda del aborto, pasó una cosa muy curiosa que no me esperaba, y es que el juez que estaba a cargo, pues además de pedirle la opinión a los sospechosos de siempre, que era qué opina Profamilia, qué opina el SBF, qué opina la Conferencia Episcopal, qué opina, bueno, los grupos de mujeres, y dijo qué opina la primera dama de la nación, que en esa época era niña. Entonces, pero ese es un juez que promueve la participación, que quiere que su proceso sirva para que otras personas vengan y participen y digan lo que opinan. Hay otros jueces que no, que de hecho ni siquiera reciben como los amigos. Como, no, es que usted no es experto en el tema, entonces ni me hable, yo no quiero saber usted. Eso también nos puede ayudar a saber con qué tipo de juez nos estamos enfrentando para ver cómo monta uno la estrategia. Y finalmente es muy importante tratar de identificar si el juez o jueza ha usado alguna vez prejuicios o estereotipos sexistas o de cualquier otro tipo, depende del tema que uno le interese, pero pues para el caso particular. Es un juez de los que dice, yo qué sé, una vez en Australia había un caso de acoso laboral y el juez ante el que se estaba fallando, el juez dijo, pues es normal que las mujeres se acuesten con sus jefes para ascender laboralmente. Y era el juez que iba a decidir el caso, entonces uno dice, pues este caso está jodido, yo mejor voy pensando dónde apelo, porque aquí no tengo muchas opciones. Entonces, esa parte súper importante. Y finalmente, mapear el procedimiento. Es imposible anticipar con fechas exactas cómo va a ser el procedimiento y cuánto se va a demorar entre un momento y otro, pero uno tiene que tener una idea lo suficientemente general para poder diseñar la estrategia. Entonces uno, por ejemplo, sabe que uno presenta la demanda y más o menos se demoran tanto tiempo en admitirla o no admitirla.
Y después de admitida, más o menos se demoran tanto tiempo recibiendo los amicus. Entonces, si uno tiene una estrategia de amicus, uno tiene que saber que desde el momento en el que uno la presenta, puede pasar tanto tiempo hasta el momento de presentar los amicus. Y eso es importante porque uno, y este es un ejercicio que recomendamos hacer así lo más gráficamente posible, uno luego de trazar la línea legal, traza la línea de comunicaciones y de alianzas y uno puede planear la estrategia. Entonces, si yo quiero que haya muchas organizaciones, digamos, académicas presentando amicus, porque este juez solamente le crea a los académicos. Entonces, yo voy a todas las universidades y me consigo académicos de todas partes del mundo. Tengo que saber para cuándo les digo que necesito que esté listo el amicus. Entonces, por eso es que es importante tener una idea de más o menos para cuándo se lo voy a pedir. Y de paso aprovechamos, cuando presenten los amicus, ¿será que aprovechamos y buscamos periodistas que entrevisten a los que presentaron los amicus para que expliquen cuáles eran los argumentos que presentaron? O por ejemplo, ¿será que el día que pongo la demanda, que presento la demanda, es el día que hago la rueda de prensa y cuento que presenté una demanda? ¿O mejor me espero hasta que la admitan? Porque qué tal que no me la admitan, entonces hago toda la bulla y genero expectativas y después no me la admiten. Todas esas son apuestas que se van a hacer y que uno tiene que tratar de alinear en el tiempo. Luego está el mapeo de actores. Nosotros sugerimos que el mapeo de actores, esto lo hacen mucho los politólogos, se haga en una matriz. Una matriz en donde el eje horizontal pone en ese extremo los que están más de acuerdo conmigo, con mi propuesta, y en este lado los que están menos de acuerdo. Y luego en el eje vertical, arriba los que tienen más influencia y abajo los que tienen menos influencia. Entonces vamos a ubicar físicamente. Este lunes, por ejemplo, tengo un mapeo para un proyecto que vamos a hacer. Yo cojo una pared, pongo cinta de enmascarar, una así y otra así en grande. Y le pido a la gente que escriban post-its, escriban nombres de personas, de organizaciones, y luego vamos viendo que crean que son actores relevantes para este debate. Puede que los conozcamos, puede que no, pero aún ya hemos escuchado de ellos. Y los vamos ubicando. ¿Están de acuerdo con nosotros? Sí, súper de acuerdo, son los más aliados a este lado. ¿Y qué tanta influencia tienen? Pues la verdad es que no mucho. O sea, ellos saben de ellos y nadie más. Entonces, más bien abajo. Una cosa que me pasó una vez que estaba haciendo este ejercicio en Argentina, ustedes saben el estereotipo de los argentinos, que tienen un ego muy grande. Pues estábamos con las organizaciones feministas que trabajaban en aborto. Y entonces hicimos este ejercicio y todas las organizaciones feministas tenían mucha influencia, no había ninguna debajo de la línea de influencia y después éramos muertos de la risa porque este ejercicio es muy importante hacerlo con un toque de realidad y de hecho luego vamos a ver que el mapeo de comunicaciones sirve para dar esa realidad, que ellas se veían todas con muchísima influencia, pero luego cuando uno iba y buscaba noticias sobre el tema, nadie las nombraba. Entonces, esas son también formas de cómo se complementan los diferentes mapeos. ¿Qué pasa aquí? Que uno normalmente lo que hace es que uno se habla con sus aliados, que es ese círculo de allá, o sea, con los que ya están de acuerdo con uno habla todo el tiempo con ellos y se autovalida. Ay, tú cómo eres de inteligente, es que esos argumentos que tienes son buenísimos, no sé qué, pues claro, son los mismos de uno. Y luego se la pasa peleando con los de este lado. Y en el tema del aborto, esto fue clarísimo. Nosotros teníamos claro que no íbamos ni a pelear con la iglesia ni con quienes están en total desacuerdo, ni a gastar el tiempo y los recursos muy limitados que teníamos reforzándonos lo que pensábamos con los que ya sabíamos que eran aliados. Entonces, hay que pensar siempre en cómo le habla uno a la mitad. Y la estrategia es hablarle a esa mitad no para que se vuelvan los más convertidos como uno. O sea, uno no quiere que se convierta en la persona más de acuerdo. Solamente en qué tengo que decir para moverlo un poquito. Para que cuando estoy caminando en la línea floja, la típica del aborto, ¿tú estás de acuerdo con el aborto, sí o no? Todo el mundo hace sí y todo el mundo es como más fácil decir que no, porque es todo lo que hemos heredado.
¿Qué tengo que decirle a esa persona para que diga, bueno, un poquito? No para que se vuelva el otro día más radical que Judith, sino para que diga, bueno, pues si la mujer se va a morir, ahí sí estoy de acuerdo. Ese es el tipo de cosas que tenemos que tratar de hacer. Y luego identificar a los que ya están más o menos de acuerdo con nosotros, pero que no tienen mucha influencia, y pensar qué estrategia podemos hacer para subirle la influencia. Por ejemplo, aquí en Colombia, Católicas por el Derecho a Decidir nos parecía un actor muy importante que tenía algo que decir muy importante, pero no las conocían mucho. Entonces nosotros trabajamos con ellas y les dimos entrenamiento en comunicaciones y siempre las llamábamos para que ellas hicieran las entrevistas. Pronto puede ser que fuera invitarlo a una conferencia internacional, que la gente sepa que esta persona va a conferencias internacionales. De pronto puede ser que aprenda a hablar en público, de pronto puede ser hacerle más, empezar a invitarle a las reuniones para que la gente empiece a ver más a esta persona o a esta organización. Bueno, ¿qué pueden hacer los aliados? Pues ya hablamos, pueden presentar amigos, pueden organizar foros y seminarios, pueden participar en la estrategia de comunicaciones del caso, pueden influir en actores clave, pueden movilizar comunidades, pueden hacer teatro callejero y exhibiciones de arte. Esto es un ejemplo de cómo no tienen que saber nada de derecho para participar dentro de la estrategia. Pueden hacer protestas y manifestaciones, pueden hacer campañas, realmente todo está por hacer y cada persona tiene un rol. ¿Qué pasa con la oposición? Es importante saber quiénes son, cómo funcionan, cómo reaccionan, cuáles son los intereses que tienen. De pronto tratar de pensar cómo podríamos tratar de neutralizar ciertas reacciones. Pensar si podemos disminuir su influencia y luego pensar si vale la pena gastarse dentro de los limitados recursos que tenemos, recursos para eso. ¿Vale la pena? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de la manera en la que trabajan? Todas esas son preguntas que al responderlas nos pueden ayudar a diseñar la estrategia. Bueno, y finalmente el mapeo de comunicaciones, que simplemente es identificar cuando un periodista tiene que cubrir una nota sobre el tema que me importa, a quién va y entrevista, o sea, quiénes son las fuentes de los periodistas. Y eso nos va a ayudar con el mapeo de actores. ¿Cómo se habla del tema? ¿Cuál es el marco que se usa? Cuando estamos hablando de aborto, cuando se habla del aborto, ¿se habla como de un tema penal? ¿O se habla como de un tema religioso? ¿O se habla como de un tema de derechos humanos? ¿O se habla como de un tema feminista? ¿O se habla como un tema de salud pública o poblacional? Hay 1000 posibilidades. Es importante identificar en este momento cómo se habla del tema para luego definir yo cómo quiero que se hable del tema después de ¿Cuáles son los principales mensajes que se usan y cuál es la línea editorial en los principales métodos? Y cuando uno hace todo esto, de paso evalúa las 4 condiciones para ver cómo están. Y con toda esta información uno decide efectivamente si el litigio es la mejor vía o no y diseña una estrategia legal, una estrategia de comunicaciones y una estrategia de alianzas, que al final pueden resultar un nuevo estándar legal o no. Uno no tiene nunca garantizado que va a ganar un litigio, entonces eso es lo incierto, pero siempre debería resultar con la opinión pública mejor informada y con una mayor movilización social. Y todo eso debería acercarnos más hacia el fin. Alertas. La primera, hay que tener en cuenta las cortes aunque uno no le apueste a las cortes. Les pongo un ejemplo. En México, en el DF, los grupos de mujeres lograron la despenalización del aborto por solicitud de la mujer en el primer trimestre a través del legislativo. Cambiaron la ley. Entonces ustedes se imaginan, toda la atención estaba en el legislativo y que fueran a votar y en convencer suficientes legisladores para que votaran, no sé qué. Nosotros les dijimos, pilas, que eso, si ustedes ganan, al día siguiente lo demandan. Se lo firmo. Y todas las cosas que uno tiene que saber que hoy en día, y yo creo que ustedes se dan cuenta con las noticias,
el grupo que pierde un debate político en el escenario legislativo, al día siguiente va y lo demanda en el constitucional. Y viceversa. El que pierde en el constitucional, al día siguiente va y propone un referendo en el legislativo, ¿no? Son como los vaivenes de los debates políticos hoy en día. Entonces siempre hay que tener en cuenta, aunque sea como plan B, qué puede pasar ante las Cortes. Luego también hay que tener en cuenta que puede no ser uno quien lleve el tema ante las Cortes, sino que otras personas lleven el tema ante las Cortes. Y aquí con el tema del aborto en Argentina nos pasó, llevábamos varios años pensando cómo crear un caso. En Argentina, a diferencia de Colombia, es muy difícil diseñar un caso. No es todas esas opciones que yo les dije, en Colombia se puede todo, pues allá no se puede nada. Entonces pensando cómo hacemos para llevar un caso de aborto, los jueces están listos, lo tienen claro, hay que aclarar el tema, no sé qué. Nada que encontramos cómo llevar el caso. Cuando de repente fue la oposición la que llevó el caso. Porque hubo un caso de una niña violada en una provincia y el juez autorizó la violación y la oposición demandó esa autorización, dijo que el juez no puede autorizar ese aborto es ilegal. Y ellos crearon el caso. Y ese caso fue el caso que llegó a la Corte Suprema. Nosotros lo tratamos como si hubiera sido diseñado por nosotros. Amicus, movilización, todo alrededor de ese caso, que efectivamente ganamos porque me siento parte también. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso puede ser tanto oportunidad como amenaza, ¿no? Tercero, cuando se gana en las Cortes hay que tener cuidado con los posibles retrocesos. Lo que les acabo de decir, uno gana en la Corte y al día siguiente alguien propone hacer un referendo para cambiar la Constitución o propone cambiar la ley para que lo que uno ganó en el tribunal se caiga. Y finalmente, ganar en las Cortes es el final de un proceso, pero es el comienzo de otro, que es más complicado. Uno para ganar en la Corte tiene que convencer a 5 de 9 jueces. Para poder implementar una sentencia hay que trabajar con todo un país. Y esa es la razón por la que es tan importante involucrar a la gente y sobre todo a los actores relevantes desde el comienzo. En la medida en que más involucrados estén y más propios se hagan del proceso, pues más fácil va a ser la implementación. Ahora sí, ejemplos. El proyecto de la isla, que fue el primero del aborto en Colombia, la demanda contra la penalización total del aborto. ¿Qué pasaba? Teníamos una constitución muy bonita en Colombia del 91 que hacía referencia a los tratados internacionales de derechos humanos y a nivel internacional teníamos un montón de recomendaciones de los organismos de derechos humanos diciendo que Colombia debía despenalizar por lo menos en las causales más extremas. Teníamos una Corte Constitucional super líder en la región y en el mundo de aplicación de estándares internacionales de derechos humanos, súper comprometida con los derechos humanos, y estaba ahí también mística. Y teníamos una sociedad civil que llevaba más de 30 años haciendo incidencia sobre el tema de la despenalización del aborto en diferentes escenarios, en diferentes lugares del país, incluyendo 6 proyectos de ley que ni siquiera se discutieron, nunca pasaron por el debate. Y que se pasaban haciendo un montón de actividades de activismo por todas partes sobre el tema. Nosotros llegamos a llenar el vacío, digamos, o hacer más bien el puente que faltaba para proponer la vía del litigio. Llevamos el caso que le dio la oportunidad a la Corte de aplicar el marco de derechos y también le ofrecimos a los grupos, muchos de los cuales están acá representados, le ofrecimos el caso como plataforma alrededor de la cual ellos podían hacer todos esos actos de incidencia. Y efectivamente, así logramos que el caso saliera de los tribunales. Yo creo que los que se acuerdan y los que no vean el video que tenemos, porque el tema se volvió tema diario, en donde todo el mundo opinaba todo el tiempo. El proceso sobre el aborto fue realmente participativo y realmente logramos involucrar a la gente, que era lo que nos importaba. Y además logramos conseguir las sentencias de 355. Entonces ese es un ejemplo de cómo creamos el estándar legal, definitivamente influimos la opinión pública, la manera en la que se habla ahora del aborto fue totalmente el resultado del diseño de nuestra estrategia de comunicación.
generaciones. No es coincidencia que hoy en día la gente diga el aborto es un problema de salud pública, de justicia social y de equidad de género, porque así lo planeamos y así lo diseñamos nosotros cuando estábamos preparando la estrategia. Y definitivamente aumentamos la movilización social. Lo que la gente hace hoy en día por este tema, pues es cada vez más. Era un tema que no estaba en la agenda, que solamente a los aliados de ese circuito de allá les importaba, y de repente se convirtió en un tema que a los periodistas les encanta cubrir. Cada vez que hay una noticia sobre aborto la cubren, cada vez que hay algún intento de retroceso la gente se moviliza, firma cartas, habla en sus redes sociales sobre el tema, sale a marchar. No sé si vieron ustedes, me llamó mucho la atención en las últimas elecciones parlamentarias, este grupo que se llama Candidatos Visibles sacó información sobre todos los candidatos y candidatas. Y la primera pregunta que hacían era, ¿usted está de acuerdo con el aborto tal y como está actualmente regulado? ¿Le gustaría mayor despenalización o menor despenalización? Fíjense cómo logramos posicionar el tema. Es la primera pregunta que se hace para que la gente se informe y tome decisiones sobre por quién va a votar. Y aquí tengo algunas fotos que ilustran un poquito. Ahí está Gloria otra vez. Algunas de las cosas que se hicieron, en donde simplemente quiero mostrar que efectivamente más allá del proceso judicial, que fue muy interesante en sí mismo, que digamos la sentencia es muy bonita, los argumentos que se desarrollaron fueron muy interesantes. Por ejemplo, el argumento de derecho a la vida, como una cosa es la vida humana y otra cosa es el derecho a la vida, y cómo se debe proteger la vida en todas sus manifestaciones, pero tiene protecciones diferentes, y otra es como el derecho a la vida solamente son titulares las personas nacidas, etc. Creo que hubieron argumentos muy interesantes, pero para mí lo más interesante de todo el proceso fue todo el resto. Como la gente de verdad se sentía dueña del proceso y cualquier cosa. Todos los días nos llegaban historias de gente que ya ni siquiera nos consultaba. Nosotros al principio íbamos y hablábamos y decíamos, ¿será que ustedes quieren hacer esto? ¿Será que quieren hacer lo otro? Luego ya la gente lo hacía sin ni siquiera haber hablado con nosotros. La gente se apoderó de esto y fue realmente trascendió como el espacio judicial. Bueno, ese es un ejemplo. Hay unas lecciones globales de las que luego exportamos a otros países. La primera es el uso del litigio estratégico nacional para crear el cambio social. Hasta ese momento, ni en Colombia, ustedes pónganse a pensar, litigio estratégico antes de este no había. Y después se puso de moda. Y en América Latina el litigio estratégico para temas de derechos reproductivos solo había a nivel regional, así que se entendía que el litigio estratégico era sinónimo de litigio internacional. Nunca se pensaba en litigio estratégico como litigio nacional. El uso de los estándares internacionales de derechos humanos a nivel nacional, en cortes nacionales. Y finalmente el potencial, el potencial de la excepción salud. Como Colombia fue uno de los últimos países en despenalizar el aborto, cuando ganamos, y aquí estábamos felices celebrando y tuvo tantísimo cubrimiento mediático, no solo en Colombia sino en toda la región y en el mundo, muchas de las activistas en otros países decían, pero ustedes ¿qué están celebrando? Si nosotros ya tenemos causales desde hace rato. Nosotros sí, ¿por qué no las usamos? Siguen la pelea, claro, ellas siguen peleando porque la opción sea de la mujer y no tenga que probar nada, por lo menos durante el primer trimestre, durante el segundo trimestre. Los países más liberales tienen el aborto por solicitud de la mujer hasta la semana 24, que es el final del segundo trimestre más o menos, y de ahí en adelante en causales solamente. Entonces decían, nosotros tenemos las causales desde hace rato, y yo pues en España en esa época se practican 200.000 abortos legales al año con causales. Y en Inglaterra hoy en día sigue siendo así, solo funciona con causales. La gente cree que está totalmente despenalizado, pero es con causales. Y en Inglaterra se necesita 2 médicos, en Colombia se necesita solo 1. Lo que pasa es que allá ningún médico jode, aquí todos, casi todos. Una pregunta, en Estados Unidos con la sentencia de Roe versus Wade. ¿Hasta qué semana? O sea, después de 73,
70. Esa sentencia no puso límite gestacional. El problema en Estados Unidos hay varios problemas y estaba interesante entender la diferencia con Colombia. El principal argumento que ellos usaron fue el derecho a la privacidad. Y fíjense cómo escoger un argumento u otro tiene consecuencias diferentes. Allá el principal argumento era el derecho a la privacidad. Entonces el argumento es, el Estado, una vez yo cierro la puerta de mi casa, el Estado no tiene por qué meterse con lo que yo hago. Entonces, si yo en mi intimidad quiero abortar, el Estado no tiene por qué venir a decirme que no puedo. Y eso fue lo que ganaron, como la intimidad de las mujeres. En Colombia, y por lo tanto el Estado no tiene que pagar, porque allá no se pusieron a ver si las puertas son de cartón o las puertas son puertas francesas, ¿no? Entonces en Estados Unidos se permite, en principio, en cualquier circunstancia, sin límite de tiempo, aunque eso con las decisiones posteriores se ha empezado a recortar, pero el Estado no paga el servicio. En Colombia se paga todo, pero solamente se permite en ciertas circunstancias. Y la otra cosa es que en Estados Unidos cada estado tiene la posibilidad de regular las condiciones en las que se presta. Entonces hay unos en donde las condiciones son tan complicadas, o sea, el ancho del corredor de las clínicas que prestan el servicio, que tienen que escuchar el latido del corazón, que tienen que tener un periodo de reflexión de no sé cuánto tiempo, que tienen que tener la autorización de los papás, que tienen que... Y entonces, en el centro y en el sur es donde más hay, últimamente ha habido muchísimas más restricciones que ya se están metiendo, como estudian las clínicas en donde sí se presta y ponen requisitos que ya saben que esas clínicas no tienen. Entonces, ahí se ha ido restringiendo cada vez más. Pero hay estados que sí lo pagan, ¿no? Sí, hay estados que sí. Hay estados que sí. En Nueva York, por ejemplo, desde siempre se ha pagado. Entonces, parte de lo que pasa es que muchas tienen que viajar desde unos estados hasta donde sí lo pagan, pero le pagan el aborto, no le pagan el viaje. Entonces hay unas cosas bonitas que son mujeres que hacen redes y reciben en su casa chicas que viajan de otras partes para hacerse el aborto, entonces las reciben en sus casas para que no tengan que pagar, etc. Es que eso fue importantísimo porque cuando Giuliani, al tener la carne anterior de Giuliani con 500 años que no podían reducir el crimen, Giuliani se hizo el equipo que iba a poner policía. Y el crimen bajó, y entonces todo el mundo pensó que la represión era el sistema. Y entonces un economista demostró que fue el aborto lo que bajó eso, porque hay unos niños que iban de madres solteras que no se iban a cuidar, los madres drogados que iban a hacer pelos criminales con unas consecuencias no nacieron. Y todo demostrado está ahí con la ley del aborto. O sea, esa ley del aborto tuvo un efecto impresionante que ni siquiera se prevé. Ese puede ser otro de los argumentos con los que uno da la pelea y que aquí efectivamente muchos economistas lo plantearon en algunas de sus columnas. Bueno. ¿Qué otras situaciones sociales serían susceptibles de un inicio de alto impacto? Porque las vecinas con el aborto, el problema con el aborto, diríamos que comunidades, los problemas de comunidades afro, problemas de personas con capacidad. ¿Y hay alguna experiencia? Déjenme contarles. Y con protección del ambiente también diría yo. Protección al medio ambiente, a mí eso todo el tiempo me lo dicen, que esto deberíamos aplicar la protección del medio ambiente, a mí me encantaría. Déjenme contarles la historia de cómo usamos el litigio con el tema del procurador, que a mí me encanta la historia por varias razones. Pero creo que entre otras porque sirve mucho para entender lo de las 4 condiciones y cómo eso influencia mucho la estrategia. Bueno, llegó el procurador, nosotras ya sí nos habíamos leído los libros, sabíamos que era un peligro, desde el 2009 estábamos diciendo es un peligro, es un peligro, es un peligro. Nombra a Miriam Hoyos, la que era la líder del movimiento anti-aborto en Colombia, como la encargada de garantizar los derechos de las mujeres, y nosotros, oh, más peligro, y empezamos a monitorear todo lo que hacían, ¿no? y a documentar. Finalmente, lo primero que decidimos hacer, que fue como lo más obvio, es decir, bueno, ya los derechos reproductivos están reconocidos, está tan chiquitico que no se ve, pero les digo. O sea, los derechos reproductivos ya estaban reconocidos como derechos, entonces teníamos un marco de derechos.
Los funcionarios públicos, cuando no cumplen sus funciones, uno puede poner una queja disciplinaria. Y la gran pregunta era, ¿a quién controla el gran controlador disciplinario? Entonces la respuesta es que en esa época lo controlaba la Corte Suprema, que es la otra. Si lo hubiera nominado la Corte Suprema, entonces lo controlaba el Consejo de Estado, pero como él salió de una nominación del Consejo de Estado, lo controlaba la Corte Suprema. Y en esa época, si se acuerdan, la Corte Suprema estaba enfrentando al gobierno sin miedo, totalmente independiente, cuando descubrieron las escuchas ilegales y todo eso. Y digamos que la Corte Suprema a nuestros ojos cumplía con los requisitos de ser independiente y de tener un compromiso serio con los derechos, y lo estaba demostrando en ese momento. Entonces nosotros dijimos, listo. Nosotros, además en esa época, acababa de entrar una experta en Derecho Administrativo a Women's Lib, y entonces dijimos, listo, hacemos una queja disciplinaria. Queja disciplinaria que va a ir ante la Corte Suprema de Justicia porque el procurador no está cumpliendo con sus funciones, que son garantizar esos derechos que ya están reconocidos como derechos. Y además sabíamos que los de siempre iban a apoyar, y los de siempre eran pues, los grupos de mujeres, los grupos de derechos reproductivos, el movimiento LGBT, los grupos laicos, los editorialistas de opinión como liberales, etc. Con los que ya sabíamos que íbamos a contar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, le presentamos la queja disciplinaria a la Corte Suprema y presentamos la queja disciplinaria como una plataforma a los movimientos sociales de siempre. ¿Qué pasa? En ese tiempo cambia la composición de la Corte Suprema. De repente salen algunos magistrados de la Corte Suprema y empieza a reportarse, es cuando empiezan las noticias de que el procurador tiene familiares de los jueces de la Corte Suprema con unos muy buenos salarios en la Procuraduría. Nosotros dijimos, miércoles, la independencia que necesitábamos ya no la tenemos. Entonces, esto no va para ninguna parte, sabíamos que no íbamos a ganar, pero igual seguimos con el proceso porque queríamos que el proceso sirviera para influir en la opinión pública. Y efectivamente, si ustedes se tratan de devolverse en el tiempo, piensen cuándo fue la primera vez que empezaron a escuchar de que el procurador era un peligro. Fuimos nosotras las primeras, después pasaron muchos años y muchas cosas para que nos creyeran. Pero en esa época fue cuando empezamos a meter el mensaje, ¿no? El procurador es un peligro para los derechos humanos, es un cavernario, el oscurantismo volvió, es peligroso, abusa de su poder, ¿no? Y esos eran los mensajes que efectivamente logramos meter en opinión pública. Entonces, la parte jurídica ya sabíamos que íbamos a ganar, pero queríamos aprovechar para seguir con los mensajes en opinión pública, y queríamos que los grupos, aunque fueran los de siempre, pues pudieran apoyarnos y organizarse. Y ahí fue cuando empezaron a hacerse muchas de las protestas de Monseñor Procurador se equivocó de profesión, y nosotros hicimos una velada que decía no más oscurantismo, y se hizo en diferentes ciudades con diferentes grupos. Bueno, pero digamos que no pudimos sumar apoyos nuevos, no pudimos aumentar la movilización social, pudimos solamente mantenerla de lo que ya teníamos. Incluso en muchos casos se leía como un enfrentamiento personal entre el procurador o Inma Miriam y yo. Me acuerdo que en esa época fue cuando salió esta foto de Obama con no sé quién dándose un beso, y la silla vacía empezó a hacer montajes de los enemigos dándose besos, y sacaban una foto mía dándome un beso con un procurador. Pero eso es un ejemplo de cómo se leía esto, no como una ciudadana que exigía a un funcionario público que cumpliera, sino como un enfrentamiento entre dos. Entonces nos volvimos a poner a analizar las 4 condiciones y dijimos, bueno, ¿quién en este país se le enfrenta al procurador? De Cortes. Y nos pusimos a ver, y pues la Corte Constitucional era la única que daba señales de seguir manteniendo independencia, porque parece que a él lo nominó el Consejo de Estado y él había sido consejero de Estado. Entonces, Consejo de Estado, bueno, ya en la Corte Suprema habíamos probado que no. La otra opción, si hubiéramos puesto una denuncia penal, era que fuera a la Comisión de Acusaciones del Congreso, que allá nunca pasa nada. Entonces, tampoco.
Entonces dijimos la Corte Constitucional, y además la Corte ya había sacado un par de sentencias en donde como que le llamaban la atención, decía usted absténgase de que sus convicciones personales obstruyan su función de no sé qué. Entonces dijimos como estos, y además como la jurisprudencia de la misma Corte pues tiene un interés en proteger su propia jurisprudencia. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos a la Corte Constitucional? Y ahí es donde es muy importante poder tener gente que pueda montar un caso que llegue a donde uno tiene que llegar. Pues en este caso era clarísimo que era donde teníamos que llegar. Entonces a la Corte Constitucional uno llega llevando tutelas que son violaciones a derechos fundamentales, individuales. Entonces necesitábamos coger el problema del procurador y mostrarlo como una violación de derechos. Entonces, lo que se nos ocurrió después de mucho pensar es que todas esas actuaciones irregulares del procurador que habíamos venido documentando podían enmarcarse como una violación del derecho a la información, porque él para todo decía mentiras. Entonces decía, el aborto no es un derecho, cuando ya la Corte Constitucional había dicho sí es un derecho. La anticoncepción de emergencia es abortiva, cuando ya el mismo Consejo de Estado, donde él había estado antes, había dicho no es abortiva. La Organización Mundial de la Salud decía no es abortiva. Decía el misoprostol es peligroso y citaba una cosa de un documento de la Organización Mundial de la Salud que decía literalmente hay dudas sobre la seguridad del misoprostol para las hemorragias postparto. El procurador citaba hay dudas sobre la seguridad del misoprostol, punto final. Y así logramos enmarcar muchas de las cosas que hacía el procurador y dos de sus delegados como violaciones del derecho a la información. ¿Qué pasaba con el derecho a la información? Bueno, idealmente nosotros sabíamos que todo lo que hacía el procurador, eventualmente lo que terminaba pasando es que asustaba a unos, empoderaba a otros que querían obstaculizar y terminaba fregando a las mujeres. Uno idealmente hubiera conseguido el caso de una mujer que le hubieran negado algún servicio de salud reproductiva y hubiera probado toda la cadena causal de cómo lo que dijo este procurador asustó a este funcionario que tenía la obligación de no sé qué, mientras que empoderó a este que puso este obstáculo. Probar eso es súper poderoso. Entonces eso no lo podíamos hacer. Hubiéramos podido hacer una acción de grupo. Todas las mujeres de Colombia en edad reproductiva se ven afectadas por las actuaciones del procurador, pero eso no nos hubiera llevado frente a la Corte Constitucional, nos hubiera llevado a otra jurisdicción, entonces eso tampoco nos servía. Entonces lo que vimos es que usando el derecho a la información, como la información es objetiva, cada una de nosotras, mujeres en edad reproductiva, éramos víctimas del derecho a la información fiable y objetiva y veraz cada vez que él decía una mentira. Ahí nos estaban violando el derecho a la información. Yo puedo sí saber que el aborto sí es un derecho y puede ser que si lo necesitara yo no hubiera tenido ningún problema. Pero él al decir mentiras sobre mis derechos ya estaba violando mi derecho a la información. Esto nunca antes se había usado así. Casi siempre los casos de derecho a la información son casos como de periodistas, sí, de censura. Entonces esto nunca se había usado, pero nosotros, bueno, háganlo. Y entonces, con eso, trabajamos con nuestras aliadas para conseguir a 1.280 mujeres en edad reproductiva en todo el país que quisieran poner la tutela a título personal. No podía verse como que lo estábamos haciendo en nombre de todas las mujeres, es que eso nos hubieran rechazado la demanda, tenía que verse como 1.280 mujeres que a título individual estábamos pidiendo la tutela por nuestro derecho a la información. Obviamente eso significa ya tener a 1.280 mujeres, simbólicamente es muy importante y en la práctica eso significaba que cada una de esas se sentía dueña de su proceso. Yo entutelé al procurador y de eso le hablaban a sus familiares, a sus amigos, a la gente a su alrededor. ¿Cuál era el mínimo que ustedes decían? ¿Tiene que haber No teníamos un mínimo, queríamos que poder salvar el problema de que se diera una confrontación personal. Pero que raro, ¿es que era 100 para arriba o cuántos?
Sí. Para mí me hubiera funcionado 100 para arriba, entre más mejor. Pero... Sí, pero vos no sirve. No, 2 ni 3 no hubieran servido. Yo creo que de pronto 10, 50 hubiera tenido que ser un número así. Y luego entonces de estas 1280, pues entonces dimos entrenamiento en comunicaciones como voceras en diferentes lugares del país. Yo nunca aparecí como vocera. Eran ellas hablando de por qué para ellas la información era importante, hicimos unos videos, luego eso coincidió con la campaña Procura. Y eso logró una cosa muy interesante, y es que logramos ampliar la movilización, porque incluso personas que no estaban de acuerdo con los derechos reproductivos, sí estaban de acuerdo que un funcionario público no debe decir mentiras sobre los derechos. Entonces ahí logramos ampliar. Fíjense cómo el cambiar el marco sobre el mismo problema, solamente cambiar el marco nos permitió ampliar la cantidad de gente que nos apoyaba. Y nos permitió llegar a la Corte que queríamos, y nos permitió que la Corte dijera que efectivamente se violó el derecho a la información. Señor Procurador, tiene 72 horas, o sea, se aplicó el marco de derechos, logramos sacar el tema de la Corte y le dieron 72 horas para retractarse. Entonces, este ejemplo me encanta porque creo que muestra varias cosas. Muestra cómo, a pesar de no ganar, todo lo primero, el segundo caso no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos posicionado ya los mensajes desde el primero. Ya para el momento en que presentamos la tutela, ya para esa época todo el mundo sabía y se repetía constantemente en los medios que el procurador se oponía personalmente frente a todos los derechos reproductivos, que había escrito libros, que sus opiniones eran estas y estas, todo el mundo lo trataba de cavernario, había... ¿cómo se llama? Caricaturas todo el tiempo, y fue sobre eso, sobre lo que nosotros pudimos construir la segunda tutela. El imaginario de Pinocho. Sí, también. Y además también la facilidad para que la gente entendiera, porque cuando tratábamos, por más de que le metemos mucho a la estrategia de comunicaciones, o sea, nos sentamos con expertos, ¿cómo explicamos qué es una queja disciplinaria? Porque lo primero que nos dimos cuenta es que la gente no entendía qué era la figura del procurador. Si hoy se entiende, es porque nosotros hicimos el esfuerzo de explicar. Eso es una figura súper complicada. ¿Quién entiende que es el jefe del defensor del pueblo y que además tiene que defender el Estado de Derecho, o sea, que las leyes se apliquen, y que además tiene que defender los derechos humanos en todas las acciones estatales, y además tiene que hacer el control disciplinario de los funcionarios públicos? Nadie entendía como esa cantidad de funciones, eso qué quiere decir, y cómo así que si él es el que lo controla disciplinariamente, entonces a él quién lo controla, y porque era muy difícil de explicar. Y aunque hacíamos el esfuerzo, pues es difícil que la gente que no tiene un interés de sentarse a entender realmente lo entendiera, mientras que en el otro era decir, es que dice mentiras. Fácil, mentiroso. Y no se puede ser mentiroso. Entonces, eso también, digamos que el cambio de marco nos facilitó la vida jurídicamente, pero también nos facilitó la vida comunicacionalmente. Y ahí, pues otra vez, creamos el estándar legal, influimos en la opinión pública, aumentamos la movilización social. Hace un año más o menos estábamos con el tema de cuando suspendió a Petro, y todo el mundo decía, es que el procurador es un peligro para la democracia, para los derechos humanos, el procurador abusa de sus funciones. Pero bueno, al final todo esto fue sumando. Y aquí hay fotos de la velada que hicimos. Ay, no lo va a hacer, pero esta es la velada que hicimos de lo más oscurantismo. Esto fue unos debates sobre Estado laico, que en esa época nos dimos cuenta que es un tema que está en la Constitución, pero nunca se había debatido. Entonces montamos unos ciclos de discusión en diferentes universidades sobre Estado laico. Y estas dos fueron las cosas que nosotros organizamos desde Women's Link, en colaboración con otros. Pero luego están las cosas que ya la gente se fue apropiando del tema y lo iban haciendo solos. Por ejemplo, el señor procurador se equivocó de profesión, eso, las protestas las hacían enfrente de la Procuraduría todo el tiempo, y sacaban calcomanías y no sé qué, eso ya ni nos preguntaban, ya eran proyectos que se iban haciendo. Y esta chiquitica de abajo es la foto que salió de las mujeres que pusieron la tutela el día que ganó la tutela, y llegaron, creo que fueron el Espectador, El Tiempo, como queremos una foto de las mujeres detrás de la tutela, no sé qué. Entonces ahí
lograron reunirse algunas de las que habían participado. Y ahí la otra lección es el potencial que tiene este uso del derecho a la información, porque eso se puede usar para cualquier tema. Imagínense ustedes como información en salud, por ejemplo, que nos dicen los funcionarios públicos, porque el estándar que se creó es los funcionarios pueden tener una opinión, pero eso es diferente de la información. Y cuando están dando información que es relevante para el tema de derechos, la información tiene que ser veraz, confiable e imparcial. Imagínense eso aplicado a temas de salud, de medicamentos. Tiene un potencial, piénsenlo en cualquier tema, realmente. Y el hecho de que no solamente se puedan marcar, sino que además cree la posibilidad de que cualquiera de nosotros es una víctima que puede presentar una tutela, pues también da como mucho juego en esta materia. Yo no tengo ni idea de qué hora es. ¿Quieren que les cuente? Tengo otro, el último caso que tengo es un caso de Guatemala, o prefieren hacer preguntas. ¿Les cuento? Bueno, el caso de Guatemala a mí me gusta porque se puede ver cómo hacemos activismo interregional, transnacional e interregional. Para los que no saben, en los contextos de conflicto siempre se violan las mujeres, ¿no? Eso era como lo típico, las mujeres son botín de guerra y se violaban en todos los conflictos. Y nunca en la vida eso se había juzgado hasta que se crearon los tribunales para Ruanda y para la Yugoslavia, donde por primera vez se empezaron a juzgar estos crímenes de género. Entonces ya había precedentes judiciales que existían, es decir, ya había un marco de derechos, que eso surgió en La Haya, en los tribunales que se crearon para estos dos contextos. Bueno, perdón, me devuelvo. El contexto es Guatemala, el genocidio en Guatemala, que hubo por muchos años en la década de los 80, contra las comunidades indígenas, y en particular la comunidad de Chile. Y el tema era cómo incluimos, dentro de los esfuerzos que habían de justicia y de que efectivamente se dijera que había ocurrido un genocidio, cómo incluimos que ahí también se diga que a las mujeres sufrieron de manera particular la violencia sexual. Entonces, teníamos el caso, el marco de derechos que había salido desde La Haya. Luego, como en Guatemala, pues no había pasado nada originalmente, hace muchos años, Rigoberta Menchú se fue a España, donde estaba Baltasar Garzón y sus amigos de la Audiencia Nacional, en donde en esa época usaban la jurisdicción universal. ¿Se acuerdan la época en donde en España dijeron que detuvieran a Pinochet en Londres por lo que había hecho en Chile? Bueno, pues con ese mismo principio, Rigoberta Menchú había llevado el caso del genocidio en Guatemala a la Audiencia Nacional en España. Entonces, el caso estaba en España y en esa época los jueces todos querían ser los superhéroes de los derechos, súper dispuestos y súper comprometidos y solamente querían que les llevaran cosas. Pero esos jueces, después de nuestra evaluación, no sabían nada de género y además no leían ni inglés ni francés. Los españoles por alguna razón son resistentes a otros idiomas. Y estas sentencias que habían salido en los tribunales de La Haya solo estaban publicadas en inglés y en francés, entonces ellos no las conocían y no tenían nada de perspectiva de género. Luego, la abogada que estaba llevando el caso vive todavía en California y ella es española pero vive en California y ella era la que estaba litigando el caso de Guatemala en España y tampoco tenía perspectiva de género. Y luego en Guatemala estaban todos los grupos de la sociedad civil con muchísima movilización social, liderados por Rigoberta Menchú, que fue premio Nobel, etcétera, súper bien organizados y movilizados. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, tradujimos al español las sentencias de crímenes de género que habían salido de La Haya, para que se la pudieran leer los jueces. Segundo, nos hicimos amiguis de Garzón y sus otros amiguis, y empezamos a que nos invitaran a sus conferencias para nosotros empezar a presentar todo lo que había ya en Derecho Penal Internacional en materia de crímenes de género y que ellos empezaran a escuchar. Es más, en alguna ocasión, esto les paso un dato por si les sirve, la mejor manera de entrenar a
al juez sobre un tema es invitarlo para que dé una conferencia sobre ese tema. Entonces invitamos a Garzón a que diera una conferencia en Argentina sobre crímenes de género, y él no tenía ni idea, pero se lo aprendió para poder ir a hablar en Argentina sobre crímenes de género, y ahora ya va por el mundo hablando sobre el tema. Entonces, les pusimos perspectiva de género a los jueces de la Audiencia Nacional. Luego, una de nuestras abogadas se fue por 6 meses a la oficina de esta otra abogada en San Francisco. Se leyó todo el caso, hizo una ampliación de la denuncia para meter dentro del caso todos los crímenes de género. Es decir, le metió el género al caso que ya existía. Y eso, presentamos la ampliación de la denuncia ante la Audiencia Nacional en España. Y con todo esto sumado, el juez efectivamente dijo: cada vez que se investiga el genocidio, un genocidio, se debe investigar si la violencia sexual fue usada con los fines de acabar con un grupo específico, en este caso era un grupo étnico. Cuando esa decisión salió, hicimos una estrategia de comunicaciones muy grande, pero en Guatemala, donde ya, después de todo, después de que el caso había avanzado en España, ya se habían logrado abrir procesos nacionales en Guatemala. Entonces hicimos mucho ruido en Guatemala de lo que había dicho el juez en España, y eso nos permitió que en los procesos que ya estaban en Guatemala empezaran a llamarnos tanto los fiscales del caso como los grupos que estaban trabajando llevando estos casos a la justicia para decir: ayúdenos con la perspectiva de género, que no sabemos cómo meterla. Entonces nuestra experta en crímenes de género fue y le dijeron que hiciera un peritaje. Entonces ella hizo un peritaje de experta, lo presentó en el caso de Ríos Montt, que fue un general, y que efectivamente resultó con la convicción de Ríos Montt por genocidio. Esta es una foto el día que se logró la condena de Ríos Montt por genocidio, en donde había muchas mujeres ahí presentes, muchas dieron su testimonio, y luego Paloma fue y contó cómo ya a través de la historia se ha comprobado que en todos los conflictos la violencia sexual se usa como una arma de guerra, etcétera, etcétera. Y fue súper emocionante el día que efectivamente lo condenan, y en la condena, de las primeras cosas que dice la juez es que la condena incluye los actos de violencia sexual que fueron cometidos contra las mujeres y chiles, y bueno, todas felices sienten que finalmente lograron justicia. Este caso se anuló a los 10 días. Pero no se sientan mal, acuérdense lo que les he dicho. Así que lo jurídico es lo de menos. Se anuló. Sí, se anuló. Es como si no hubiera existido, toca volver a empezar, todas las pruebas quedan nulas, todo, y volver a construir un caso con nuevas pruebas, pues es imposible. Claramente fue un acto político, pero piensen que ese caso fue tan importante para las organizaciones que trabajaban en Guatemala, para la visibilización que tuvieron a nivel mundial. Ya todo el mundo sabe que lo anularon por razones políticas, pero todo el mundo sabe que hubo un genocidio, que la violencia sexual hizo parte del genocidio y que realmente lo que había era justicia. O sea, todo el mundo se quedó con lo que tuvieron ese día, no con lo que pasó después. Y esto también me parece que es un muy buen ejemplo de cómo a veces lo simbólico es más fuerte, es más valioso, es más potente que lo legal. Entonces, pues, sí, Ríos Montt no va a ir a la cárcel, pero todo este resto saben lo que pudieron hacer. Todo ese proceso, no, a nadie le quita, no va a ir. Medellín, todos por la vida.